Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ha pregonado libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzaron a decirse, hoy se ha cumplido, pero y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras, de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda, me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Luego de esto, Jesús añade la frase icónica que es para nosotros incluso un dicho: no hay profeta en su propia tierra. Aquí en este momento Jesús confronta de una vez a toda su ciudad natal y les dice claramente: he venido enviado de Dios y he venido a pregonar las buenas nuevas. Pero lo que a mí me impacta es que Jesús, aparte de ser confrontativo directamente y decir qué es lo que viene a hacer, él utiliza dos ejemplos de dos personajes distintos. Y hoy vamos a hablar de uno. Él utiliza en el versículo 27 y dice: y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y es increíble que Jesús utilice para hablarle al pueblo de Israel ejemplos de personas que no eran dentro del pueblo, pero eran historias conocidas por el pueblo, donde Dios tuvo una misericordia y una benevolencia más grande para con ellos que con las mismas personas que habían sido criadas y enseñadas en la ley. ¿Por qué esto? Cuando nosotros vamos al relato de Naamán, acompáñenme al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ahí es donde está todo el relato de este hombre, un sirio, que usted y yo posiblemente no nos importaría mucho. No habría pasado más que a la historia de ser otro general, otro tipo bueno en batalla, y que no hubiera tenido ningún objetivo ni ninguna significancia para nosotros si no fuera porque él estaba enfermo. Y definitivamente esa es la diferencia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante, tiene la historia de la que vamos a estar hablando ahí. Váyase usted al libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y ahí nos vamos a estar quedando durante esta mañana. Cuando Jesús replicaba seriamente sobre estos acontecimientos, tomó dos ejemplos de dos personas que no eran del pueblo. Y esta es una de ellas, Naamán. Naamán ni siquiera era amistoso con el pueblo. Naamán tenía una postura completamente independiente a Israel. Él era sirio. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y esa es la diferencia de todo lo que se dice de Naamán. Usted sabe que es estar lleno de características especiales. Ser una persona que es habilidosa para hablar, ser una habilidosa que es tal vez para poder cantar, ser una persona que es habilidosa para enseñar, ser una persona que es habilidosa para ser organizado, para estructurar, ser una persona habilidosa en las computadoras, ser una persona habilidosa en el dibujo, en el diseño, ser una persona habilidosa para poder tener el ingenio y crear cosas nuevas. Ser una persona ordenada, astuta, vivaz. Póngale usted la característica positiva que sea para desarrollar cualquier actividad dentro y fuera de la iglesia.
Pero ¿qué es tener solamente una cosa? Una cosa negativa en contra. Una cosa que te aleja de todos. Un detalle que hace que cualquiera que esté cerca de ti no quiera abrazarte, no quiera tocarte, quiera estar lejos de tu presencia. Una cosa que a la que gente le aterraría estar cerca tuyo por miedo a que se contagie. Cuando hablamos de la lepra, mis queridos hermanos, no es como algunos han querido colocar en este texto de que era un tipo de enfermedad variable, otro tipo de enfermedades de las que habían en aquel tiempo. No, definitivamente la palabra que está aquí compagina muy bien con lo que la Septuaginta nos enseña referendo a lo que es hoy en día la enfermedad de Heisenberg, lepra. Estamos hablando que es la enfermedad en la que la piel se escamea y genera una picazón tremenda en el cuerpo. Y poco a poco esa picazón hace que todo ese escamaje se rompa y se agriete y emanen infecciones dentro de ello. Y eso comienza a surpurar. Genere sangrados, infecciones, mal olor, comezón, incomodidad. ¿Has visto alguna vez a una persona con un grano aquí en la frente? Se ve extraño. Usted lo ve a la persona y se ve raro ahí con el grano cuando le sale una espinilla ahí de momento a uno. Ahora imagínese una persona llena de infecciones por todo su cuerpo. No nos dice el relato si la lepra que tenía Naamán en este momento era una gran lepra, como nos habla de Job. Dice que fue una condición extrema de la enfermedad. Pero nos dice que la tenía. Ahora, no es lo mismo para los sirios que para los israelitas una persona con lepra. Dentro de los sirios, ellos tenían su costumbre que al entender la enfermedad y saber que la enfermedad era contagiosa, no obviemos que ellos eran inteligentes, no obviemos que había medicina aún en aquellos tiempos. Ellos mantenían a esta persona en resguardo, alejado, pero no eran como los israelitas, que lo mandaban a un campamento afuera, donde tenía que exiliarse, estar lejos de todo contacto humano. Además, Naamán era un general y famoso. Así que tenía súbditos y muchas personas que estaban a la mano de él. Y posiblemente, por lo que el relato me cuenta, tenía una esposa que lo quería o al menos estaba de cierta manera atenta a lo que estaba sucediendo en él y quería ayudarle. Y hay una circunstancia compleja con Amán porque era un gran guerrero. Y dice que Dios mismo había entregado muchos ejércitos en manos de él. Así que esto puede perturbar nuestra mente, diríamos, pero era un hombre pagano. ¿Cómo es que esto se puede desarrollar así? Naamán representa para nosotros, mis queridos hermanos, a aquellos gentiles que se acercan a Dios. Aquellos que no lo andábamos buscando del todo. Aquellos que de alguna u otra manera tuvimos que entender, a pesar de las dificultades y de las múltiples formas en las que Dios transmite su mensaje vocalmente por los pueblos, tuvimos que experimentar el dolor y el sufrimiento. Tuvimos que experimentar la lepra espiritual. Tuvimos que vernos envueltos en pecado, en miseria, en la putrefacción, en el dolor y en el picor que hay en el sentimiento de sentirnos a nosotros mismos mal. Naamán representa a todos aquellos que pudimos encontrar gracia inmerecida. Porque Naamán no andaba buscando a Dios. Naamán no era desconocedor de Dios, porque aún los sirios tenían conocimiento de lo que se desarrollaba. Israel en sí misma fue una predicación para los pueblos circundantes al solo tener un solo Dios, cosa que otros no aceptaban. Vamos a ver que años después, cuando Epífanes llegó y conquistó y tenía el reinado de Siria, vino y conquistó Israel. Y como le parecía tan absurdo que los israelitas solo adoraran a un Dios, los quiso obligar a adorar a varios dioses, a Acera, a Balán. E incluso metió un cerdo ante el santuario y lo sacrificó en el altar, llevando todo el pensamiento israelita al enojo. Sin embargo, esto aún no había sucedido. Había un cierto respeto entre Siria y Israel. Pero hay un detalle que nosotros tenemos que entender: no había amnistía del todo.
había ciertas problemáticas, había cierto empuje por quién dominaba las tierras. Israel ahora es la parte que está arriba, Jerusalén es la parte que está abajo, y este es el reinado más cercano a Siria. Siria siempre tuvo problemas con Israel, hasta que un día los sometió por completo. Castigo de Dios fue eso. Pero vemos cómo entonces algo sucede diferente dentro de la historia de Naamán. No sabemos cuánto tiempo tenía Naamán con esta circunstancia, pero sí nos dice rápidamente la palabra del Señor que una opción apareció delante de eso. Y quiero que me acompañen el versículo 2, dice: y de Siria había salido bandas armadas que habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y aquí es donde está la gran diferencia. Cuando usted llega y oye esta historia, usted oye que hablan de Eliseo, de Naamán, que hablan del rey de Israel, que hablan de Gehazi y de todos los personajes que se van a ver involucrados aquí. Pero esta joven es la verdadera heroína de esta historia. Y no se les olvide esto. Esta joven es la verdadera protagonista de la historia en el sentido general de quién se debe llevar las banderas de victoria. Porque en su juventud, en su esclavitud y en su condición de servicio, ella sabía dónde había sanación. Continúa diciendo, versículo 3, esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y después de estas palabras, seguramente esto habrá inquietado a la esposa de Naamán, que habrá llevado este mensaje a él para que él pudiera también ir al rey de Siria, a abrir su boca y decirle: oh rey, esto y esto es lo que sucede. Posiblemente Naamán no estaba al frente de Siria, recuerden, era leproso. Tuvo que haber enviado a alguien tuvo que haberle hecho la comisión y volver con el mensaje, hablar enfáticamente. Hay una opción, rey. Y yo veo aquí una relación de amistad entre Naamán y el rey, porque es como pasándose un detalle. Mira, hay un nuevo tratamiento espiritual allá en Europa, necesito ir. Dame chance, dame permiso de ir, ayúdame con los viáticos del viaje. Naamán le manda esta información y cuando el rey la escucha dice: bueno, quiero recortar para no gastar tanto en la lectura en estas escenas y quiero ir más a las provechosas. Y de verdad que Naamán dice: bueno, ¿cómo haré? Y entonces el rey dice: yo voy a mandar personalmente. Es como si usted fuera amigo del presidente de Costa Rica y entonces usted le dice: voy para un tratamiento experimental allá en Europa, y le dice: suave que yo le voy a mandar una carta al presidente de Europa para que me lo reciban como debe de ser. ¿Nunca se ha sentido feliz de usted llegar a un lugar y decir: soy amigo de una persona importante, de una persona que es conocida aquí? ¿Nunca ha sentido usted qué bonito es sentirse respaldado por alguien cuando llega y le dice: no se preocupe, vaya, yo ya todo eso lo he solucionado? Qué lindo es cuando usted es invitado a una cena, a un lugar, y llegan y dicen: no, usted no tiene que pagar nada, usted es mi invitado especial, vaya. Y usted llega y se encuentra semejante galardón, usted dice: wow, ¿se siente usted de valor? Pues sí, posiblemente esto pudo haber pasado dentro de la mente de Naamán. Naamán tenía una convicción grande y era: necesito curar este mal que hay en mí. Lepra. No olvidemos que Naamán tiene lepra. Y la forma de que Naamán fuera de Siria a Israel no fue sencilla. Él tuvo que haber pasado por caminos largos, él tenía una comezón, él tenía que estarse limpiando para estar en la mejor manera en su condición de enfermedad. Él tenía que estarse tratando de no asolear demasiado, tenía que estar tapado, porque si no eso podría proliferar de otras maneras más severas. Así que Naamán tenía que en ese largo viaje arriesgarse a todo esto. Y vemos que Naamán no manda un mensajero delante de él a ver si las cosas es posible, sino que Naamán en persona va. ¿Por qué? Porque era premiante para él buscar una cura. Tanto que escucharon las palabras de una joven que sí sabía lo que decía, aunque ellos no lo apreciaran de ese modo. Lo impactante es que cuando Naamán viene y manda la carta y envía a su criado, posiblemente ante el rey de Israel, al leer esto, tiene toda una mentalidad negativa sobre la circunstancia. A mí me impresiona porque el rey definitivamente
Dice en el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Yo no puedo hacer nada. ¿Cómo el rey de Siria me manda semejante comisión? Primero, recuerden que eran para los israelitas una persona leprosa. Era algo inmundo. Que se acercara a él era peligroso en muchos sentidos, porque él sabía que en el momento en el que él, si de alguna u otra manera se acercara hacia el rey, él iba a tener problemas. Este rey estaba, ¿qué? Asustado. Él no tenía el poder de sanarlo, no era doctor, no era médico. En Israel se mandaban los leprosos ante los sacerdotes, ellos los examinaban según su lepra y eran enviados y colocados y dictaminados según las ordenanzas bíblicas de la ley mosaica. Así que el rey se encuentra en una encrucijada e incluso él añade porque dice exactamente esto. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey solamente dijo a sí mismo, el rey de Asiria me está mandando esto para que tengamos problemas. Me va a mandar este tipo para que yo lo sane. Yo no lo puedo sanar. Yo no soy Dios, dice. Increíblemente el rey no estaba haciendo lo bueno delante de Dios, pero reconocía quién era Dios y sabía el poder de Dios. Y él dice, esto solamente es un plan macabro para tener más guerra. Había un tiempo de paz entre Siria e Israel. Y él dijo, esta es la perfecta excusa para que el rey de Asiria venga y nos ataque. Me pidió algo y no lo puedo cumplir. Y el rey de Israel era menos que el rey de Siria. Siria era más grande. Siria era un imperio más fuerte. Ya Israel no era lo que fue en otros tiempos, cuando estuvo David, cuando estuvo Saúl, Salomón. No. Ya han pasado muchos reinados, ya se han destruido las tierras, ya han habido muchas divisiones, guerras, debacles continuamente. Pero hay algo diferente en esto. Y como el chisme siempre prolifera de alguna u otra manera, todo esto llegó a oídos de Eliseo. Así que cuando él oye esto, versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? La pregunta de Eliseo es seria. ¿Por qué? Un profeta hablándole hacia un rey. En Israel eso sí sucedía. Porque los profetas tenían autoridad. Y autoridad de Dios. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esa frase, mis queridos hermanos, es degradante para el rey. Porque es como haber dicho, ¿sabe qué? Él ya se dio cuenta que no hay rey aquí en Israel. Pero que venga aquí y si va a encontrar profeta de Dios. ¿Por qué? Porque el rey no estaba cercano. El rey desconfiaba del poder y la voluntad de Dios. Sin embargo, Eliseo sabía muy bien quién era Dios y sabía lo que él iba a hacer. Y lo extraordinario de esta historia es cuando él llega y dice, vino Naamán, versículo 9, con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo no es que salió a decirle, hola Naamán, ¿cómo estás? Venga, para un apapacho. Ay, pobrecito Naamán, ya se curó la... No. Eliseo ni siquiera quería mezclarse con él. Eliseo tenía una conducta firme a lo que él sabía. Y dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. A mí me encanta esta escena porque yo veo que Naamán viene con carros, con regalos, viene con plata, viene con telas, viene con todo. ¿Para qué? Para darle al profeta como comprar una cura. Y si usted y yo estuviéramos ahí, posiblemente hubiéramos hecho lo mismo. Si él tiene la cura, yo quiero comprárselo. Recuerda las palabras de Pedro hacia Simón el mago. Tu dinero perezca contigo porque has creído que el poder de Dios puede comprarse. Es tremendo, mis queridos amigos y hermanos, porque hay mucha gente que piensa que el dinero compra la voluntad del Señor y eso es una mentira grande. Y no solo eso, me recuerda a Nicodemo, asolapadamente delante del Señor Jesucristo y él venía con todas las ganas de traer una pregunta al Señor,
vea usted lo mismo. Eliseo no dejó ni que llegara Naamán. No dejó que le dijera nada más, le mandó un criado, le dijo, vaya y lávese 7 veces en el Jordán. Punto. Se cerró la conversación. Llegó Nicodemo y le dijo al Señor, sabemos que eres bueno porque has venido al Señor y nadie podría hacer las cosas que tú haces si no va. Es cierto, os digo que el que no nace del agua y del espíritu no verá el reino de los cielos. Punto. Se cerró la conversación. Cuando usted sabe la respuesta, no necesita indagar en otras cosas. Cuando usted sabe el camino, no necesita andar en otras rutas ni desviarse. Cuando usted sabe por dónde se debe andar, no hay nada más que hacer que ser directo. A mí me impresiona esa forma de responder de Eliseo porque quiere decir que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía exactamente lo que estaba pasando y sabía exactamente que Dios le estaba mostrando todas las cosas. Ahora, ¿cómo se vería una situación como estas para Naamán? Eliseo sabe su postura. Naamán cree ser superior que Eliseo eventualmente. Incluso él se consideraba superior que el rey de Israel, que era el general más querido y el más condecorado de Siria. Y este tipejo, este profeta, llega y simplemente le dice, ve y lávate en ese río sucio que está ahí, que apenas se llena cuando hay invierno y después ahí anda todo encharcado. A veces la gente no entiende la mente de Naamán en esta situación. Pero yo les digo, era comprensible que él se enojara. Y lo vamos a ver. Es comprensible, porque él es un general de alto cargo. Él está acostumbrado a que lo atiendan, a que lo chileen, a que lo lleven, a que lo traten con honor. Y aquí todo poco comparé, como decimos en Costa Rica. No una manera más de atención. Él pensó que las circunstancias iban a ser de una manera. Ustedes saben que uno cuando llega a los pies de Dios, a veces uno cree que las cosas van de una manera y terminan de otra y después uno se decepciona de las cosas. A mucha gente les venden un evangelio de amor, de cariño, de que usted llega y nada más todo es color de rosas. Usted se vuelve cristiano y todo le va a ir bien. La plata le cae del cielo, usted camina sobre polvo de oro, anda con alas, no toca ni una roca. Todas las palabras que la gente le dice se vuelven en flores y golpean su rostro y el perfume huele todos los días sabroso. Eso es mentira. Ser cristiano es una de las cosas más difíciles y complicadas que pueden haber en esta tierra. Ser cristiano no está lejano de ser un lugar de sufrimiento. No está lejano de ser un lugar donde vamos a ser golpeados incluso más que los de allá afuera. No es un lugar donde las cosas, todo nos va a salir a bien como uno quiere que le salgan, no. Van a salir mal y más mal, ¿sabe por qué? Porque no salen como uno quiere, sino como deben de salir. Pero hay una diferencia grande y es la bendición de Dios. Es la diferencia de caminar al lado de Dios, estar lejos de Él. Cuando usted ve a estas personas que nada más llegan y se suicidan, perdón, nada más llegan y no pueden soportar el dolor, el sufrimiento, una decepción, una situación, pierden su trabajo, pierden una cosa, la otra, y ya cuando usted los ve están destruidos por completo, ellos no tienen en qué ampararse. Mientras que un cristiano sí lo tiene. Un cristiano sabe que puede hacer algo. Es una fórmula secreta. Lo primero que un cristiano sabe en su vida que debe tener son las rodillas raspadas y orar. La oración, hermanos, hace una gran diferencia en la vida cristiana. La lectura de la palabra del Señor nos llena de confianza, de ánimo y saber que al final todo tiene una salida. Cristo Jesús nos llena de aliento y de ejemplo para saber, como dice en el libro de Hebreos, que ni aún nosotros, con todo el mal que hayamos sufrido, hemos padecido hasta el momento de sangrar. Si a usted y a mí nos duele, cortamos a veces en la cocina. Ando esta rajadilla aquí en el dedo y me arde, me duele. Y no se compara, pero ni a la más pequeña que tenía el Señor. Tenemos tantas cosas que son bendiciones celestiales. No se comparan a las cosas de este mundo. Son una esperanza firme, que no nos alejan del dolor y del sufrimiento, de la perspectiva difícil que hay en esta tierra, pero que a su vez nos llenan de una esperanza futura.
Y a veces, solo a veces, si uno se queda callado, en calma, y hace caso a lo que dice la palabra del Señor, vamos a dar cuenta que todo va a salir bien. Y digo a veces por nosotros, porque cómo nos cuesta confiar en Dios. Y ustedes, aunque ven en ese título que dice la obediencia de Naamán, no se trata de que Naamán obedeció inmediatamente, no. Dice en el versículo 11, y Naamán se fue enojado. Todo esto lo dije solo para explicarles esto. Se fue enojado y razones tenía en su mente para irse enojado. Diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Es que a la gente le gustan las cosas que se ven así como mágicas, los shows de comedia, ¿verdad? Por eso hoy en día usted ve esos lugares que se llenan donde comienzan y hacen arrebato y que vamos a tirar a todo mundo y lo vamos a empujar y todo el mundo va a caer por el poder del Espíritu y vamos a hacer todo este show y este drama y la gente sale, wow, qué espiritual. Pero no saben lo que pasa después de todo ese show. Yo vengo de lugares así, mis queridos amigos y hermanos, y sé de plano eso. Sé exactamente qué es todo eso. Y se los voy a decir. A nosotros, los seres humanos, nos gusta que las cosas se vean impresionantes. Por eso para Naamán, que se fuera a echar 7 chapuzones en el Jordán. ¿Qué es eso? ¿Está tratando de hediondo, de cochino, de qué? Y en ese río, vea la expresión de Naamán. Versículo 12. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Nos afirma que estabas grandemente enojado, ¿no? Y es aquí donde está el detalle. Ver lo santo como común. ¿Saben cuántas veces ustedes llegan y se levantan y comienzan, ay Señor, qué situación estoy? Y se les olvidó que hoy se levantaron de la cama. Y eso es una bendición. Se les olvidó, ay Señor, no sé qué, ay, no tengo la chuleta que quiero, pero tú arrocito y frijoles. Y eso, una bendición. La manía de nosotros, los seres humanos, de andar viendo lo santo y las bendiciones de Dios como cosas comunes. El que usted esté aquí, sano, que haya tenido las fuerzas para poder estar sentado en esta silla, es una bendición. No sé si escucharme sea una bendición para usted, pero le toca aguantarse ahorita. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que Naamán no vio la bendición de lo que el profeta le estaba diciendo. Él solo lo vio como algo común. Común. Mucha gente hoy en día, usted le dice el bautismo, ¿y qué es lo que le va a decir? Es algo común. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque cuando usted se da cuenta, nos estaba mandando a sumergirse. Usa, al decirle ve y lávate en el río, usa la misma frase, según la Septuaginta, que se utiliza en el Nuevo Testamento para decir bautismo. Claro, no es el bautismo en Cristo Jesús, pero es una tipología de lo que había de venir. Yo les he dicho a ustedes, hay tantas veces que encontramos en el Antiguo Testamento el bautismo ejemplificado. Se los mencioné en el sermón pasado y les decía, vamos a encontrarlo cuando el pueblo de Israel pasó en medio del Mar Rojo. Vamos a encontrarlo cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y la nube los cubría. Vamos a encontrarlo cuando Eliseo pasó por las aguas. Vamos a encontrarlo cuando el pueblo de Israel va a entrar y tiene que pasar el río Jordán. Y entonces Josué pasa y también se abren las aguas para que pasen. Vamos a encontrarlo una y otra vez, la tipología de este asunto. ¿Por qué? Porque era un ritualismo, era un hecho de limpieza que Dios comenzó a traernos desde el día de Génesis capítulo 6 del diluvio. Ahora, ¿qué es lo que hace la situación aquí distintiva? Porque aunque Naamán está enojado y aunque ya no va a hacer esto y se va para su casa y todo aquí se acabó, la diferencia es
¿quiénes andamos a la par de nosotros? Porque los que andaban con Amán, yo no sé si eran israelitas, no sé qué tipo de personas eran, pero hicieron una argumentación perfecta. No son como aquellos amigos que usted llega y dice, es que este desgraciado está infeliz aquí allá, y le dicen, sí, tienes toda la razón. No. Son aquellas personas cuerdas en las que dices, espérate un momento, estás equivocado, te has equivocado. Y me impresiona porque son sus siervos y aún en medio de todo esto tienen la osadía de hablar con él por causa de su enfermedad. Entonces yo digo, lo querían. Y entonces noto, mis queridos hermanos y amigos, que Naamán era una persona agradable. Ya sabemos que el rey lo quería, ya sabemos que su esposa tenía cariño por él, por todo esto. Hasta la criada se interesó, la que le trajo la palabra de salvación. Y ahora vemos que otra vez sus criados buscan cómo pruebe lo que se le ha dicho. Así que yo no culpo a Naamán de estar lleno de molestia. Estaba dañado en su corazón, estaba sufriendo, estaba con una lepra. Pasó de ser alguien grande, audaz, a ser una persona enferma y aislada. Eso no debe ser nada fácil. Y hace este gran viaje y lo que le dicen no es lo que él esperaba por completo. Oye algo incómodo, oye algo que no le agrada, que no le parece. Da media vuelta y quiere caminar hacia atrás. Dice versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? Es lo que les digo. Naamán quería ver todo un espectáculo ahí para su sanación. Y pues le dicen, si él te hubiera dicho a ti que hicieras algo grande, no sé, me pongo a pensar, si te hubiera dicho que mataras 50 vacas, las hubieras matado por curarte tu lepra, hubiera matado de fijo. Ellos están hablando en la argumentación correcta. Si el profeta te hubieras pedido algo grande, no lo hubieras hecho. Él venía preparado para hacerlo. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Sí, Naamán dijo que él pudo haber hecho esto allá en los ríos de Damasco, en el área de Siria. Pero adivine dónde dijo Dios que tenía que hacer esto. En el Jordán. En el mismo río donde muchas personas se bautizaron, en el mismo río donde el mismo Jesús se bautizó, en el Jordán. No es que el Jordán sea mágico, que usted hoy va a ir al Jordán y se va a sanar de cualquier enfermedad. No. Solo que Dios tiene puntos para él inamovibles. Y si él dice esto tiene que ser así, va a ser así. No porque el Jordán fuera algo especial. No. Jordán no era nada especial a otros ríos. Como lo dice Naamán, ahí habían ríos mucho mejores, más limpios, más cristalinos, mejores, más caudalosos. Sino es porque Dios siempre prueba a nosotros, la humanidad, la obediencia. Y el razonamiento de sus criados, al enfocar en él una verdad, accede. Y vea lo que sucede aquí en el versículo 14. Entonces descendió. No se puso a replicar, no se puso a decir, dijo, tienen razón, vamos para el agua. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Y ustedes entienden qué quiere decir como la carne de un niño? Cuando ustedes ven esta escena, tienen que entender que ahí hay un milagro. ¿Okay? Y cuando la palabra del Señor nos describe estos detalles es para que veamos la magnitud del milagro. Naamán tenía lepra. ¿Y qué pudieron haber dicho algunos? Ya, no, seguro no era, se sanó ahí, nada más, algún ungüento, le echaron algo. No era tan maravilloso porque tal vez no estaba tan lleno de lepra como Job. Pero no, dice que no solamente le curó la piel, sino que su piel se restableció al punto de semejarse a la piel de un niño. ¿Ustedes saben cuál es la gran diferencia entre la piel de uno y la piel de un niño? Naamán salió re guapo otra vez de esa agua. Yo me imagino cuando la esposa lo vio y dijo, oh, wow, ¿qué pasó aquí? Ella se volvió cristiana seguramente también. Lo que quiero decir, hermanos, es que el milagro no solo fue evidente, sino que fue para que también eso predicara de Dios a otros más.
¿Ustedes creen que Dios le iba a mandar a Naamán así porque así? Lo que Naamán vio realmente lo hizo entender qué es lo que estaba recibiendo. Un regalo de Dios. Y a mí me impacta porque Naamán vuelve de una vez donde el profeta. El profeta le dijo, tiene que volver. No, el profeta le dijo, váyase. Y se zambulle 7 veces en el Jordán. No le pidió presupuestos para nada, no le dijo tiene que pagar nada, no le dijo se devuelve, no le dijo vaya al templo, vaya a dar la ofrenda, nada. Vaya 7 veces, se zambulle en el Jordán y listo. Se acabó. Tan gratuito, tan fácil. No podía hacer esto así. Naamán sentía dentro de él un peso y es donde me enseña a mí el tipo de hombre que era Naamán también. Sentía dentro de él que debía compensar tal maravilloso acto. Sentía que se le debía de alguna manera a Dios. Y por eso va el ente único que sabía que entendería esto. El profeta Eliseo. Y entonces donde él llega y dice, y volvió, versículo 15, al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él hizo. ¿Por qué no habrá querido, Eliseo? Porque él sabía que esto no era un pago, mis queridos amigos. Esto era de Dios. Cuando algún hombre o mujer de Dios quiere colocarse como el importante, quiere colocarse como el, míreme, cuando usted ve que vienen predicadores y hablan más de su vida que de Dios, eso es un problema. Cuando hay gente que se pavonea en la iglesia como pavos reales que quieren verse para que la gente los vea lucidos, eso es un problema. Cuando hay gente que todo es, ay, pero eso lo hice yo, ay, pero esto... Quieren exaltación, quieren homenaje. Eso es un problema. Eliseo sabía que esto no era un poder de él. Eliseo sabía que no era de él. Y sabía que la gloria no le pertenecía. Eliseo no estaba acostumbrado a comer pan de balde tampoco. Así que Eliseo no aceptó ni un solo regalo. Y es interesante, porque vea entonces ahora lo que Naamán dice ahora. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Okay? No se te dará nada. Listo. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Wow. Esto es impresionante. ¿Qué tan rápido fue evangelizado Naamán? ¿Qué tan rápido creyó Naamán en Dios? El pueblo de Israel recibió milagros también por Eliseo, por Elías y por otros profetas. El pueblo de Israel conocía a Dios, vivía bajo sus reglas, normas, y decidían desobedecerlo e ir a inclinarse ante otros dioses. Y un hombre pagano de otro pueblo, que apenas tenía conocimiento de lo que era Dios, al recibir una obra maravillosa como estas, decide entregar su vida por completo. ¿No es esto la representación del bautismo? O si no, ¿para qué? Cuando una persona es bautizada, se supone que tiene una vida nueva, como dice Romanos capítulo 6. Naamán, de su propia integridad, dijo, no me inclinaré, no sacrificaré. Y aún más, él añade por el efecto del error, pero me perdone tu Dios. Si por asistir al rey, cuando él se apoya en mí para ir a ver a su Dios, a Balán, ahí tiene otro nombre, pero es el mismo. Yo tengo que hincarme para tenerlo a él ahí. ¿Qué es? Si yo estoy ahí y si tengo que estar hincado, no estoy hincado ante ese Dios. Solo estoy asistiendo a mi rey porque es lo que tengo. Pero que Dios lo sepa. Y le dice Eliseo, en paz. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos gustaría saber que vamos en paz? ¿Cuántas veces a usted y a mí nos gustaría saber podemos irnos tranquilos, sabiendo que no llevamos esa carga, esa lepra espiritual encima?
El bautismo, mis queridos hermanos y amigos, es algo inigualable y se ve por común. La gente lo ve por común. Tan común que ahora dicen que solamente es un paso. Y si usted quiere, pero la salvación no es necesario eso. Nada más se coloca como un detalle ahí, si quieres, si se puede. Se objeta bajo otros conceptos lejanos a la salvación del ser humano. Se aleja de la representación de la muerte, de la venida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se cambia el trasfondo. ¿Por qué? Porque es algo tan simple. Sumergirse en agua, meterse en agua. Eso lo hago yo hasta cuando voy a las piscinas. Muy diferente cuando hacemos las cosas con una convicción mental distinta. Si bautizarse es sumergirse, ¿qué hay de diferente cuando yo me meto en una tina por jugar a bautizarme realmente? O sea, ¿cómo es el asunto? El asunto es que hay una diferencia abismal entre lo que usted realmente cree y piensa. No nos va a tocar como Naamán, que aunque no creía, se metió al agua a ver qué sucedía. La obediencia de Naamán no viene porque desde inicio creyó y fue y obedeció. La obediencia de Naamán viene porque después de lo que sucedió en su vida, fue innegable creer en el Dios vivo único de Israel. Y por eso vemos que aún Jesús, después de tanto tiempo, allá en Lucas capítulo 4, como inicié en el versículo 27, dice, y muchos leprosos habían en Israel. Y eso no lo hablamos porque ahora es importante. Muchos leprosos habían. ¿Cuántos leprosos habían en Israel en ese tiempo en que Naamán llegó? ¿Y por qué Eliseo no curó a ninguno? ¿Por qué a Naamán? Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Es exactamente eso lo que hoy nos perturba y nos golpea hasta hoy en día. Es exactamente esto lo que hace la diferencia para usted y para mí. Porque el pueblo de Israel, aunque conocía a Dios, aunque estaba cerca de Dios, aunque tenía las leyes de Dios, no obedecía a Dios. Y un sirio que no entendía, no conocía, obedeció más. Históricamente hay un detalle que les quiero regalar, es interesante. Dicen que la sinagoga que había en Siria, en aquellos tiempos de Jesús, estaba creada con piedras y arena traídas directamente de Jerusalén. Vean eso. Es una sinagoga interesante, porque como Siria tuvo tantos dioses, específicamente la sinagoga estaba en Damasco, se cree que es muy posible que esa obra haya sido empezada y traída directamente por Naamán. No hay la evidencia completa. Duró mucho tiempo en crearse esa sinagoga, pero se sabe que todo eso fue extraído de Jerusalén directamente hasta allá. Y se sabe que una comunidad que creía en Dios se mantuvo bastante ahí. Por eso, cuando Israel fue destruido, años después, hubo una generación que sobrevivió en Siria y fueron los que bajaron y después se volvieron, ¿qué? Samaritanos. Y aún tenían en su mente adorar a Dios. Claro, lo hicieron mal, porque se hicieron un templo ahí y pensaron que ahí, un altar, perdón, y pensaron que ahí se iba a adorar a Dios. Pero lo que quiero que ustedes entiendan a través de estos datos, que verdades o mentiras, es que hay detalles que nos muestran de que la palabra de Dios de alguna u otra manera caló en Siria y que de alguna manera esto fue efecto para que también algunos encontraran este lugar para estar en paz. La misma paz que le ofreció a Naamán. ¿Por qué? Por la decisión de su vida de tener una vida nueva. Yo quiero leerles un pasaje que está en Romanos capítulo 6 para terminar. Versículo 3. Es muy famoso. Yo sé que todos lo conocen de cierta manera y dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Y añado, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, rápidamente leo para ustedes. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, o sea, no como nada más, pero sí, ¿cómo? De otra manera, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Naamán tuvo el privilegio de encontrar a Dios, aunque no lo andaba buscando. Pero Naamán sabía que, Dios sabía que Naamán era un buen hombre. Sabía que era un hombre de convicción, de temple, y sabía que si sabía de la verdad y entendía de esa verdad, él cambiaría su vida. ¿Se acuerdan cuando mandaron a Felipe a que topara al eunuco, al etíope? Dios sabe lo que está haciendo, hermanos y amigos. Si Dios te permitió llegar acá, si Dios ha permitido que de alguna u otra manera usted conociera de su palabra, conociera, entendiera su mensaje, el mensaje de salvación que es a través de Cristo Jesús, es porque Él tiene un propósito en tu vida. Es porque Dios sabe que usted es una persona con habilidades, con valores, con principios que pueden ser utilizados en su obra de 1001 maneras. Dios te ha permitido llegar hasta las aguas del bautismo. Tu vida es nueva. No te quedes en el pensamiento del viejo hombre. Tu vida es nueva. Todo puede cambiar. Porque al igual que Naamán, nosotros necesitamos tener una convicción y un temple en nuestra vida. Y decir, nunca más doblaré mis rodillas a otro dios pagano. Y puede ser que ya en nuestro tiempo no hayan esos dioses paganos. Pero existen muchos otros dioses. Y podría poner muchos ejemplos, pero nombre usted el que usted conoce en su corazón. Simple y sencillamente, siga adelante. Vamos con todo. Que Dios está ahí. Dios nos va a ayudar. Y Dios espera que nosotros vivamos esa nueva vida, mis queridos amigos y hermanos. Como Él ha dicho. Palabra. Naamán obedeció. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de retar a Dios? Dios les bendiga. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo